Durante muchos años pensé que conocía a las personas. Pensaba que cuando alguien me trataba así como un poco frío, era porque no le importaba lo que yo iba a decir. Si alguien actuaba un poco distante, era porque ya no valoraban lo que yo tenía que decir. Si alguien reaccionaba con enojo por algo que yo decía, yo pensé que, bueno, a lo mejor eran malas personas. Y durante mucho tiempo pensé que así eran las personas, interpretando las acciones de los demás, sin conocer la historia detrás de sus acciones. Pero con los años aprendí algo que me hubiera encantado aprender muchísimo antes. Una lección que me hubiera ayudado a evitar muchos conflictos, muchos resentimientos o decepciones. La mayoría de las personas no están luchando contra ti, están luchando contra algo que tú no puedes ver. Es curioso cómo funciona la mente humana. Si alguien no nos llama, pensamos que no les importamos. Si alguien nos responde de una forma antipática, pensamos que, bueno, que están molestos con nosotros o que le caemos mal. Hasta pensamos que nos están faltando respeto. Cuando alguien se aleja, pensamos que hicimos algo mal. Y casi siempre nos colocamos en el centro de la historia. Como que si todo girara alrededor de nosotros nada más. Pero la realidad suele ser un poco más compleja. O mucho más, en realidad. Cada persona tiene un complejo. Porque todos están cargando algo que rara vez demuestra, algo que a veces o muchas veces no pueden explicar. La persona que te respondió de mala manera quizás lleva meses peleando con esta ansiedad que nadie entiende. La persona que parece distante quizás esté pasando por algo o por un momento muy difícil en su vida. La persona que reaccionó con enojo quizás no esté reaccionando a este momento. Es probable que esté reaccionando a dolores que estaban acumulados. Y nosotros, sin conocer nada de eso, emitimos un juicio en cuestión de segundos. Uno de los peores errores que en realidad todos los humanos cometen es juzgar a la gente, a las acciones de los demás, sin conocer la razón que las provocaron. Vemos el comportamiento, pero en realidad no vemos la herida. Vemos esa reacción, pero no vemos el miedo. Vemos el enojo, pero no vemos en realidad el dolor detrás de ese enojo. Y es verdad, muchas veces lo interpretamos como maldad. Es simplemente sufrimiento mal expresado. Eso no significa justificar todo, es obvio. No significa permitir abusos o aceptar que otros nos falten el respeto. La empatía no es justificar. La empatía en realidad es como comprender. Es recordar que existe una historia detrás de cada persona. Una historia que probablemente desconocemos y que influye en mucho más de lo que imaginamos. Hubo un momento en mi vida en que empecé a observar a las personas y por qué actúan de la manera que actúan. Y me di cuenta de algo que me incomodó. Las personas que más daños habían causado muchas veces también habían sido dañadas. Las personas más frías muchas veces eran las más heridas. Las más duras, así fue que aprendieron a sobrevivir. Las personas más duras de amar muchas veces eran las que más necesitaban comprensión. Y fue entonces donde entendí algo. El dolor viaja. Viaja de una generación a otra, de una relación a otra, de una pareja a otra. Un padre herido puede herir a sus hijos. Un hijo herido puede herir a su pareja. Una pareja puede herir a sus hijos. Y así el ciclo continúa. Hasta que alguien decide sanar en vez de transmitir la herida. Y esa decisión requiere algo que es muy difícil. Y es la comprensión, empatía y madurez. Porque es mucho más fácil reaccionar, juzgar. Más fácil es devolver el golpe y asumir lo peor de los demás. Lo difícil es detenerse, respirar y preguntarte qué batalla estará esta persona pasando que yo no puedo ver. Te digo, cuando empiezas a hacer eso, algo cambia. Deja de tomarte tantas cosas de manera personal, porque te das cuenta que muchas veces la reacción de alguien habla muchísimo más de su interior que de ti. Y eso no elimina el dolor ni las decepciones o de los problemas, elimina una gran parte del resentimiento. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere ser escuchado, pero pocos quieren escuchar. Todos quieren comprensión, pero nadie da comprensión. Muchos quieren empatía y nadie está dispuesto a practicar empatía. No es fácil. Y por eso tantas personas se sienten solas. Porque ser comprendido se ha vuelto en algo extraño. Imagínate por un momento que tú puedes ver las heridas dentro de las personas. Las personas que nunca superaron, las palabras que nunca han superado, las pérdidas que nunca han superado, los miedos que esconden, la inseguridad. Probablemente serías más paciente, más compasivo, más humano. Y quizás esa sea la lección que yo aprendí demasiado tarde. La mayoría de las personas no están peleando contra ti. Repito, están luchando por una lucha que tú no puedes ver. Y aunque no siempre puedas entender esa historia o la historia de esas personas, siempre puedes responder con un poco más de empatía. Porque nunca sabes por cuál batalla estará pasando esa persona enfrente de ti. Y a veces un poco de comprensión puede cambiar una conversación, puede cambiar una relación y en ocasiones puede cambiar una vida.